Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dylan Velázquez y en esta ocasión continuaremos viendo el tema de las propiedades índice, específicamente hablando de la mecánica de suelos. En esta ocasión hablaremos de un tema importante que es la gravedad específica de los sólidos. Este siendo nuestro segundo problema, analizaremos los datos que nos dan de laboratorio. Para los datos que se muestran a continuación, se pide determinar la gravedad específica de la muestra ensayada. Para ello nos dan los siguientes datos obtenidos del laboratorio. Nos dan una masa de un pignómetro, es decir, nos dan un pignómetro. Tenemos un pignómetro. De ahí nos dan o nos dice que su masa es igual a 150,78 gramos. De allí, ¿qué más nos dice? Nos dice o nos da el volumen del pignómetro, es decir, que ya tenemos el volumen de todo nuestro recipiente. Nos dice que es igual a 499,66 mililitros. De allí nace una relación que dice que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Más allá vamos a ir viendo por qué nos favorece trabajar en centímetros cúbicos. Entonces nos dice que el volumen del pignómetro es igual a 499,66, pero en vez de decir mililitros directamente vamos a trabajar en centímetros cúbicos. Entonces decimos centímetros cúbicos. Continuamos viendo los datos que tenemos. Nos dan la masa del pignómetro más agua y más suelo. Es decir, tenemos el dato de la masa del pignómetro que, que dentro de sí está contenido de agua, nos dice. Es decir, que en su interior hay agua. Y además hay suelo, nos dice. Vamos a dejar cierto volumen o cierto espacio donde va a caber nuestro suelo. Vamos a decir que ese pequeño espacio que está quedando ahí va a ser nuestro suelo, que lo vamos a denotar de color amarillo. Granos de suelo van a ver en su interior. Entonces, tenemos tres masas. Tenemos la masa del pignómetro más masa de agua más la masa del suelo, que en nuestro caso es la muestra. Entonces, más masa de suelo. Nos dice que es igual a 718,70 gramos. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos que nuestra temperatura o el ensayo a la temperatura que se ha realizado del ambiente o la temperatura que había en ese momento era de 25,9 grados centígrados. Idealmente el agua se la considera como un gramo sobre centímetro cúbico, pero si vemos en la vida real la temperatura o la densidad va a variar en términos de temperatura. Para ello nos dice que una temperatura de 25 grados Celsius se ha obtenido una densidad de 0,9968 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la muestra seca. Una muestra totalmente seca, es decir, que en sus vacíos no hay agua o que su grado de saturación es igual a cero o que no tiene contenido de humedad. Para ello nos dice que la masa o la masa seca o la masa de la muestra es de 108,75
gramos. Y la densidad del agua a una temperatura de 25,9 grados Celsius es igual a 0,9968 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto lo vamos a bajar un poco más abajo por términos de que vamos a necesitar la variable después. Entonces vemos qué relaciones podemos hacer para que se pueda dar el siguiente ensayo. Primero, solución. Tendríamos que partir de lo que es la gravedad específica, ¿no? Tenemos que la gravedad específica es igual al peso unitario del sólido dividido entre el peso específico del agua, porque ¿con qué fluido hemos realizado el ensayo? Pues con agua. Entonces, vemos qué relaciones podemos trabajar con peso unitario, peso específico. Una relación podríamos trabajar que es peso sobre volumen, o la segunda relación que nos convendría trabajar es densidad del sólido multiplicado por la gravedad dividido entre la densidad del agua multiplicado también por la gravedad. Entonces, de ello podemos simplificar las gravedades y simplemente nos quedamos con la densidad del sólido dividida entre la densidad del agua. Pero también podemos encontrar otra relación en base a densidades. La densidad es igual a masa del sólido sobre el volumen del sólido dividida entre la densidad del agua. Entonces, ¿podemos hacer otra relación? Si podemos, decimos que medios, extremos, extremos. Entonces, de ello nos va a quedar simplemente la masa del sólido multiplicado por 1, que va a ser la masa del sólido dividido entre el volumen del sólido multiplicado de la densidad del agua. Pero la densidad a una temperatura de 25,9 grados Celsius. De ahí ya tendríamos que encontrar con qué relaciones vamos a trabajar para nuestro cálculo. Tenemos el volumen de nuestro pignómetro, es decir, si nosotros lo vemos de otra forma, podemos decir que tenemos el recipiente lleno de agua. Es decir, que todo nuestro recipiente está contenido de agua. Lo vamos a decir que está lleno de agua. ¿Qué otro dato podemos? ¿De qué forma lo vamos a calcular? Si nosotros analizamos simplemente esta parte de acá y digo que de esta parte le voy a quitar, ¿qué pasaría si yo le quito el pignómetro? Yo le voy a descontar el pignómetro, entonces voy a encontrar simplemente el volumen de agua más el volumen de sólido. Pero ¿qué pasa si voy un poco más allá y le quito el volumen de mi sólido? Le voy a descontar el volumen de mi sólido. Entonces tendría el volumen del pignómetro o el volumen del agua menos el volumen del sólido. Entonces yo procedería a descontar el volumen del pignómetro lleno, volumen de agua llena, menos el volumen del agua que va a estar parcialmente llena, claro, teniendo en cuenta que este vacío es igual al volumen del sólido. Si yo le voy a descontar, entonces, si logramos apreciar, vamos a encontrar el volumen del sólido. Entonces tendría que descontar el pignómetro menos el volumen del sólido. O en términos de masa y trabajar con las densidades para poder determinar lo